Muy buenas a todos, bienvenidos a Bitácora Gamer. Esta vez para traerles lo que es el capítulo final de Returnal. La verdad, una serie que me dio mucho gusto poder traerla, porque sabía que era un juego muy difícil y desafiante, y quería pasar por esa prueba y compartirles mis experiencias, mis sensaciones de lo que iba pasándome a través de cada bioma y a través de cada jefe. Debo decir que en esta última parte vamos a ver lo más desafiante del juego. La verdad que uno podría decir que hay juegos difíciles que son más compasivos al final y otros que son más exigentes y que te piden todo hasta el último instante. Y creo que Returnal es parte de este último grupo. Aquellos juegos que hasta el final nos piden lo máximo. Y lo cual puede ser hasta agotador a veces. Creo que es un juego que está bueno poder ir relacionándose con él en dosis muy medidas, porque también tanto desafío y tanto compromiso con la jugabilidad a veces puede ser agotador. Y creo que en este caso resultó de esta forma, ya que le fui invirtiendo las dosis que yo consideraba justa y no me apuré en querer jugarlo y terminarlo rápidamente, sino que traté de que ese recorrido tuviera un ritmo adecuado. A veces lo logré y a veces no tanto. Así que bueno, vamos a ver lo que es este desenlace del gran exclusivo de PlayStation 5, como es Returnal. Y continuamos desde el lugar donde lo dejamos la última vez, que es en las profundidades. Acá el camino es un camino de descenso y cada vez tenemos que ir más abajo. Tenemos nuevos enemigos, como esta especie de pulpos que que arremeten contra nosotros y explotan, lo cual lo transforma un enemigo que individualmente no es difícil para nada, pero cuando nos agarran en grupo realmente puede ser muy jodido. Acá tenemos que seguir avanzando como siempre, atravesando distintas arenas y nos vamos a encontrar cada vez enemigos de distintos tipos, como las esferas que nos tiran pelotitas, los láseres rojos. Realmente en las profundidades estas esferas son súper peligrosas porque tienen un rango de ataque que es pero gigantesco. Es así que las tenemos que ir bajando de a poco, enfrentándonos con mucho cuidado, mucha precaución. Hay otros enemigos como esta especie de calamar gigante que nos tira unos rayos rojos que si te pegan no solo te hacen daño, sino que te introducen una falla. Realmente la imaginación para crear enemigos que te joden la partida es muy variada y muy también mala leche. Muy mala leche. Es un juego que tiene muchísimos elementos mala leche Returnal al mejor estilo Hidetaka Miyazaki, porque si bien no tiene esta modalidad de tener un enemigo a la esquina para pegarte, pero hay muchos diseños que están pensados para tener enfrentamientos en lugares donde es muy fácil caerte, o esto de los enemigos que te introducen maldiciones o te complican con algún tipo de falla. Realmente es un juego que en su dificultad te tiene muchas estrategias muy creativas para impartirla. Lo cual habla bien del juego porque a veces la dificultad cuando se presentan como muchos enemigos que tienen una barra enorme de vida, se termina siendo esto que se acusaba mucho a juegos como Dark Souls 2 de la famosa falsa dificultad, la dificultad artificial. Creo que si hay algo que tiene Returnal es que no cae absolutamente en ningún momento en ese tipo de malas prácticas.
Quizá el elemento más difícil de Returnal, con el cual uno tiene que lidiar como jugador, es esta parte donde morimos y perdemos todo el progreso. El volver a intentar todo, y cuando uno está sobre todo en una cercanía ya palpable de, por ejemplo, encontrar una llave o acercarse al objetivo y volver a empezar, creo que es el punto más frustrante. En un momento de este retorno tenemos la oportunidad de volver a entrar a la casa antigua, y aquí la exploramos como siempre en primera persona. Esta vez la casa está más terrorífica que siempre. Hay un libro, empezamos a leer una leyenda sobre dioses. Más que una leyenda parece un mantra porque dice todo el tiempo lo mismo. Tampoco termina de quedar claro, ¿no?, qué es lo que expresan las escenas. Siempre nos encontramos al astronauta, que parece ser alguien temerario, alguien que da temor, ¿no? Y también volvemos a ser como este niño que parece ser el hijo de Selim, que está con el pulpo. De repente aparece el astronauta y terminamos en el segundo piso. Y la cosa termina cuando mira a través de un telescopio. Lo ponen también eso como un elemento terrorífico, ¿no? La mirada hacia el espacio como un lugar de miedo, de terror. En un momento, lo que también en este recorrido hacia las profundidades noté era que el acceso directo del primer bioma al tercero me estaba privando de sumar obolitos y de obtener un vial extra de silifo. Es así que me decidí a entrar. Total, no era algo que me ampliaba el recorrido, sino que tenía que ir en vez de agarrar por el lado del descenso a las profundidades, sino ir al yermo fracturado y de ahí descender hacia las profundidades, tal como lo hicimos la primera vez. Descendiendo en las profundidades llegamos a un lugar donde hay un puente que tenemos que ampliar, pero todavía no podemos. Vamos a una sala donde hay un enemigo, parece que está dormido, y cuando agarramos ahí como una especie de artefacto, se despierta y tenemos que luchar con él. Muy poderoso también, nos tira como... Tiene ataques que dan falla, lo cual lo vuelve muy jodido este enemigo. Es muy poderoso y tiene mucha vida también. Y bueno, la primera vez que lo enfrentamos terminamos cayendo. En nuestro siguiente intento volvemos a enfrentarnos con él, y esta vez tenemos un poco más de suerte y logramos sobrevivir a este enemigo y podemos acceder a una zona que nos va a destrabar nuestra siguiente habilidad, que es poder ver ciertos elementos en el escenario que nos permite destrabar plataformas cuando le disparamos. Así podemos desbloquear un puente que nos permite tener acceso a la zona del jefe. Continuamos con este camino. Bien, un camino que se me hizo agotador porque aquí seguimos siendo perseguidos por una especie de monstruo similar hasta que llegamos al escenario del jefe. Una vez que llegamos al escenario del jefe principal, nos damos cuenta que la puerta está cerrada y nos pide una llave. Y tenemos que ir a buscarla. Así que agarramos el camino de la tangente, y en el camino de la tangente nos llegan enemigos por todos lados. Y uno de estos calamares gigantes con
distintos con los mini calamares que explotan, con una combinación de enemigos terrible, nos persiguen. Y yo ahí me di cuenta que si peleaba iba a morir y que en este caso yo lo que necesitaba era conseguir la llave. Si conseguía la llave y sobrevivía, ya mi trabajo estaba hecho, después obviamente podía volver a intentarlo, pero esta vez ya con el camino limpio para el jefe. Esa es la sensación de progreso en Returnal. Tal es así que pude huir, pude esquivar y llegué con una capacidad de vida realmente limitada, pero pude, pude huir de estos enemigos. Ya no los quería ni enfrentar, quería directamente ir a la arena del jefe y encontrarme al jefe, ir viendo cuál era su manera de pelear y ver a qué me estaba como qué desafío tenía por delante. Por suerte lo logré y pude tener un primer enfrentamiento que, como estaba muy vulnerable de vida, no fue muy largo, como se imaginarán. Pero estaba listo para volver a ir directamente hacia el jefe. Obviamente tocaba hacer el recorrido de manera lo más exhaustiva posible, sin correr riesgos de más, para construir una buena barra de vida, tener alguna que otra cura, y así llegué con 3 curaciones y casi el doble de mi barra de vida. Y para esto se necesitan más o menos unos 1000 obolitos. Con 1000 obolitos uno puede derrotar al jefe fácilmente. Este jefe que conocimos en el intento anterior, y ahora sí voy a hacer foco en él, es Ophion. Ophion fue para mí el jefe más fácil de todos. Eso me resultó absolutamente llamativo. Tiene una mecánica, porque hay como unas esferas a las cuales hay que dispararles para que saque unos ojos colorados, y la vida del jefe se va reduciendo cada vez que le disparamos a estos ojos y los destruimos. Esta mecánica parece más la de un Resident Evil que un juego de From Software o la naturaleza de los jefes anteriores. Es muy distinto. Está bien que cada jefe de Returnal tiene una lógica muy distinta, son todos muy distintos y hay una variedad en la manera en que uno los encara, pero este fue como el que más sobresalía por esa diferenciación respecto del resto. Pero la resultante era que es un jefe que no impone mucho desafío. Sí hay momentos que hay carga de partículas en el escenario que es enorme. No afecta el rendimiento, por lo menos en mi caso no me afectó el rendimiento del juego, pero se vuelve abrumador encarar esto. El jefe, como todos, tiene 3 fases, las cuales fueron cayendo una a una, se va poniendo cada vez más complejo. En la segunda fase hay realmente también una gran intensidad de ataques, aparecen unos ataques venenosos, hay más ojos, más láseres, más todo. Y el clímax es en la tercera fase, sobre todo en la parte final, que hay de todo, hay como una especie de partículas verdes que no paran de salir. Igual, obviamente ahora los voy a dejar con el enfrentamiento completo para que lo puedan ver.
Y una vez que cae el jefe, tenemos acceso hacia un lugar donde nos encontramos con un auto bajo el agua. Esto es realmente llamativo. Y llegamos como una esfera gigante, muy similar a la que vimos al principio del juego. Y cuando hacemos contacto con ella, aparece uno de estos seres ancestrales, como si lo hubiéramos invocado. Y ahí aparece una especie de flashback o cinemática que es muy reveladora y que nos muestra cómo Celine tuvo un accidente con su hijo. Parece que su hijo falleció. Y se torna en un misterio en relación a cuán interpretativo, cuán metafórico es esta parte de el juego. Sé que el final secreto tiene... Sé que este final no es el final definitivo. Volveremos a Returnal para hacer el final secreto y verdadero. Pero realmente esta parte es inquietante porque deja muchas preguntas sobre lo que representa Helios, sobre lo que representa este planeta alienígena y por lo que está pasando Celine, ¿no? Vemos mucho como ciertas figuras como la torre de Sísifo, ciertas nomenclaturas de algunos lugares hacen alusión a la mitología griega también. Hay mucho ahí que queda en una historia críptica que se presta para la interpretación. La verdad que eso siempre es interesante y atractivo también. Y hace un conjunto con un juego que termina siendo de las cosas más notables de la generación. Fue un placer jugar este juego. Ojalá haya más Returnal. Pero no desde la dificultad o desde lo desafiante, sino desde lo redondo que está pensado. Realmente es un juego que logra lo que quiere, que sabe lo que hace, que es finito en ello, que es original y genuino. Y eso termina siendo para mí lo que lo convierte en un producto tan satisfactorio, tan querido y tan valorable. Por ahora con Returnal, esto es todo. Pero nos veremos en la próxima para ampliar un poco más la historia. Adiós.